buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los oligoelementos o elementos traza son elementos muy importantes. Los oligoelementos o elementos traza representan el 0,1% de la materia viva y representan un papel importante en todos los organismos porque se encuentran en concentraciones mínimas. Es de hecho sabido que están en partes por millón o partes por incluso billón, pero intervienen en el transporte a través de las membranas, en la conducción nerviosa, en el funcionamiento muscular, en la síntesis proteica y de ácidos nucleicos y en el facilitar la actividad de numerosas enzimas. La clasificación de los elementos traza tiene que ver sobre todo atendiendo a los requerimientos más funcionales, aquellos que son esenciales como el flúor, el hierro, el cromo, el manganeso, el cobalto, el níquel, el silicio, el cobre, el zinc, el selenio, el yodo y el molibdeno. Las posibles esenciales que no son tan esenciales, pero que ahí están, son por ejemplo el bromo, el litio, el plomo incluso, el cadmio y algún que otro componente más, y no esenciales que serían los tóxicos, por ejemplo, o los no tóxicos, como es el caso del mercurio. Si bien es verdad que el término esencialidad en elementos traza es un elemento, se define básicamente como que un elemento se considera esencial cuando su ingesta deficiente determina la disminución de una función o actividad biológica de estado óptimo a subóptimo y cuando su administración en cantidades fisiológicas o adecuadas previene o cura dicha alteración. Dicho esto, como podéis imaginaros, y atendiendo al metabolismo, pues vamos a hablar de los principales elementos traza esenciales. El cobre es el tercer oligoelemento más abundante porque el cobre es un nutriente esencial constituyendo de las siguientes enzimas. Entre otras está la ceruloplasmina, el citocromo oxidasa, dopamina hidroxilasa, lisina oxidasa, superóxido dismutasa, tirosinasa, monoamino oxidasas y por supuesto, esto implica diversas funciones en las células: ferrooxidasas de transporte de cobre, cadena de transporte electrónico, síntesis de catecolaminas, entrecruzamiento de colágeno y elastina, detoxificación de radicales libres, síntesis de melanina e inactivación de catecolaminas y la serotonina. Los requerimientos en principio diarios de cobre son pocos, de entre 2 y 3 miligramos al día, pero el cobre procede de la dieta, así que el 32% se tiene que reabsorber a nivel duodenal y participa una proteína que es la metallotioneína, que es rica en cisteína y que también está implicada en esa absorción de metales como el zinc, el cadmio y el mercurio. Al entrar en la sangre, el cobre es captado por la albúmina del plasma y es allí donde ya se distribuye hasta el hígado y otros tejidos. La ceruloplasmina hepática que se vierte a la sangre es precisamente la que se va a encargar de coger el 80-95% de este cobre. Y lo más normal es que el cobre en el organismo se encuentre principalmente, como digo, en el hígado, en el cerebro, riñón, corazón, cabello, músculo, hueso y eritrocitos, al menos en el caso de los seres humanos y, como digo, prácticamente de todos los mamíferos. Se excreta principalmente en la bilis al intestino y se elimina por las heces, debido a que el cobre plasmático está en su mayoría unido a proteínas y no se excreta de manera fácil. El déficit de cobre puede llegar a producir problemas de tipo fibrosis quísticas, enfermedades celíacas, enteropatías con pérdidas de proteínas, procesos de alimentación parenteral prolongada o prematuros, bebés alimentados con leche de vaca, depende de los problemas, pero bueno, para que os hagáis una idea.
Los síntomas del déficit de cobre suelen ser a veces la anemia, los trastornos neurológicos también con déficit de mielina, trastornos óseos y de la pared de las arterias precisamente por este tipo de carencia. También el exceso de cobre no es bueno porque se puede deber a una intoxicación por ingestión accidental o intencionada y las personas normalmente más expuestas al cobre metálico en la industria pueden presentar manifestaciones pulmonares pasajeras o con fiebre por las emanaciones metálicas que tienen que padecer. Esto implica que haya, por ejemplo, patologías muy asociadas al cobre, por ejemplo, la enfermedad de Menkes es una enfermedad de autosómica recesiva ligada al cromosoma X, en la que existe un defecto en el transporte y almacenamiento intracelular del cobre. Esto se debe a mutaciones en un gen que está descrito como el ATP 7A, que es un transportador de cobre y que está localizado ampliamente en los tejidos excepto en el hígado. Esta ATPasa se encarga de la conducción del cobre desde las células hacia el exterior y afecta principalmente a las ATPasas del intestino, por lo que no puede salir el cobre hacia la sangre. Afecta también al sistema nervioso, tejido conectivo y vascular y puede llegar a ser mortal, mejor dicho, en la infancia. Se caracteriza por hipocupremia y de la disminución de la ceruloplasmina circulante, que ya hemos hablado antes de ella. La enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular es una enfermedad también autosómica recesiva, en este caso no está ligada al cromosoma X, sino que se encuentra con el déficit de la proteína transportadora de cobre ATP7B, que está en un gen de un cromosoma que es concretamente el cromosoma 13. Localizada, por tanto, en el hígado y cuya función es fijar el cobre a la apoceruloplasmina y facilitar así su excreción biliar en situaciones de exceso, al no poder transportarse el cobre fuera del hepatocito para excretarse por esa vía biliar, se acumula y ese acúmulo pues va produciendo diversos problemas. Lo más normal y lo más característico es que en estos pacientes la presencia de una acumulación evidentemente importante de cobre que acaba casi formando una estructura que se le llama el anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Y se trata normalmente con el penicilamina, que es un quelante del cobre. También existe una enfermedad que hay que tener en cuenta dentro de la enfermedad de Wilson y de Menkes, es que la enfermedad de Wilson es el acúmulo de cobre en el hígado y en otros tejidos. La de Menkes se caracteriza por el acúmulo de cobre no en los tejidos ni en los órganos, sino en las células, especialmente de la mucosa intestinal, y el déficit en el resto de tejidos. Lo digo para que quede claro porque, claro, los transportadores parecen como muy parecidos porque son proteínas ATP7, pero como ya os he dicho, una es la A, ¿vale?, que es la de Menkes, y la B, que es la de Wilson. Bien, habiendo aclarado esto, no os preocupéis que todas las patologías y todas estas cosas en fisiopatología lo vamos a ver todavía más en profundidad y seguiremos avanzando y os iré contando todas estas cosas poco a poco, aunque ahora algunas no os suenen. Seguimos con el zinc. Es el segundo oligoelemento más abundante del ser humano. El primero va a ser el hierro, del cual hablaremos ahora después, pero ejerce una función importante como cofactor de múltiples enzimas de metabolismo intermediario, ya que el zinc desempeña un papel fundamental en la síntesis proteica y en la expresión génica, así como una maduración y función del sistema nervioso central. Así, algunas enzimas que tienen zinc son, por ejemplo, la timidina quinasa, la fosfatasa alcalina, la carboxipeptidasa A y B, la anidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa, la RNA y DNA polimerasas, transcriptasa inversa, la deshidratasa, la lactato deshidrogenasa, las metaloproteasas, entre otras. La cantidad diaria de zinc recomendada es de unos 15 miligramos por día, al menos para los humanos, y la cantidad que aumenta durante el embarazo y la lactancia. Se absorbe entre un 3 y un 38% del zinc ingerido, al menos a nivel duodenal distal y yeyuno proximal, pero por transporte activo. Así que el zinc se transporta en el plasma sanguíneo unido a la albúmina, el 60-70%. El resto lo hace mediante la macroglobulina. En principio, con una muy pequeña cantidad también se puede transferir o transportar, mejor dicho, con la transferrina y los aminoácidos libres. Los tejidos y líquidos más ricos en zinc son, por ejemplo, la próstata, el semen, el hígado, el zinc. El zinc también aparece mucho en el riñón, en la retina, en el hueso y en el músculo. La anhidrasa carbónica, por ejemplo, cataliza la conversión del ácido carbónico de CO2
y H2O. Así que la vía principal de excreción de las heces, para el zinc, perdón, son las heces, y la excreción también tiene mucho que ver precisamente gracias a esa catálisis de la anhidrasa carbónica que también ayuda en ese proceso previo. La secreción pancreática es responsable de un 25% de esa excreción total del zinc también, y el déficit normalmente de zinc, pues evidentemente, como os podéis imaginar, produce unas alteraciones que son el déficit de absorción intestinal por dietas ricas en cereales y pan no fermentado, redistribución desde el plasma a los tejidos en la fase aguda del infarto de miocardio, hepatitis, infecciones y neoplasias malignas, aumento de pérdidas gastrointestinales con diarrea y vómitos, pérdidas urinarias con la ingestión de alcohol o síndrome nefrótico, y los fármacos como los corticosteroides y la penicilina. La deficiencia también de zinc afecta a los tejidos con una alta tasa de recambio celular. Asimismo, el exceso de zinc tampoco es bueno porque lleva a intoxicación por inhalación de vapores en los soldadores, ingestión oral, administración intravenosa, entre otros procesos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.